Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, a la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a dar la lectura a los versículos 11 y 12. Y hoy llegamos al final de nuestra serie, esta serie titulada Los privilegios del cristiano, los privilegios del creyente. Hoy llegamos al final de la serie y hoy vamos a terminar la serie enseñando acerca de una vida cristiana de ejemplo. Esa vida cristiana de ejemplo es la que usted y yo debemos modelar. Esa vida cristiana de ejemplo es la que usted y yo debemos tener. Es la que debemos dar al mundo entero, mostrarle a otros una vida cristiana de ejemplo. Y para ello vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, si usted es tan amable y puede ir a su Biblia, en el versículo 11 y 12. Y si usted nos visita, solo le recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron al inicio. El único pasaje que no está allí es Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 al 12. Muy bien, si usted tiene su Biblia, permítame leerlo para usted. La Biblia dice en el versículo 11: Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mire, en nuestros días, al igual que en el tiempo en el que el apóstol Pedro escribió esto, hay personas inconversas que constantemente atacan y critican el cristianismo. Podríamos llamarles opositores del evangelio, porque básicamente eso es lo que son, gente que se opone al evangelio de Cristo. Son ruidosos con sus críticas, muchos de ellos le han hecho tanto daño al cristianismo moderno en nuestros días, dije, y en los días del apóstol Pedro. El apologista cristiano Wilbur M. Smith, al final de la Segunda Guerra Mundial, afirmó que el mundo se ha opuesto al cristianismo incluso desde los días de Jesús, y que nosotros como creyentes deberíamos de esperar que hoy en día la situación no sea diferente. Es decir, que así como se opusieron en los tiempos de Cristo, se van a oponer en nuestros días también. La gente los persigue, dice él, se burla de los cristianos, nos atacan simplemente por ser cristianos. Y él escribió un libro titulado Therefore Stand, traducido sería por lo tanto manténganse firmes. Y él dice, escuche bien, que voy a citar parte del libro. Al principio, dice él, se pensaría que una religión que exalta y trata de seguir al único hombre perfecto y justo que ha vivido sobre la tierra, que nunca dañó a nadie, cuyas palabras liberaron de la superstición y del temor, cuyas palabras redimieron del dolor, de los demonios, de la muerte y del hambre, cuya vida fue un gran rayo de luz disparado en la tenebrosa oscuridad del mundo romano en el siglo sensual y escéptico, quien murió porque no amó y que siempre trató de llevar a los hombres a la comunión con Dios para otorgarle la vida eterna y un hogar en el cielo. Dice este hombre, pensarían que esa religión debería ser aceptada por todos. Pero tristemente fue rechazado. Cristo fue rechazado, al igual que su mensaje. Y no solamente fue rechazado él y su mensaje, sino nosotros, sus seguidores, también somos rechazados y vamos a ser rechazados. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Vea cómo Pablo describe esta clase de personas. Son enemigos de la cruz de Cristo. Todo aquel que rechaza a Cristo y su mensaje es enemigo de la cruz de Cristo. Miren, en ocasiones es la conducta de supuestos cristianos, entre comillas, supuestos cristianos, la que pareciera que más bien a esta gente le da gasolina para seguir haciendo sus maldades. Más pareciera que la conducta de supuestos cristianos, entre comillas, les da a esta gente gasolina para seguir haciéndole daño al verdadero cristianismo. A los enemigos de la cruz de Cristo. Ellos hacen críticas, comentarios despectivos, pero cuando hay un verdadero cristiano, que es de lo que vamos a hablar hoy, es dar una vida cristiana de ejemplo, que busca honrar a Dios con su vida, con su conducta, entonces esos enemigos no tienen nada que decir. O como decía otro autor, escuche bien, cuando un cristiano anda de manera irreprochable, decía este autor, sus enemigos no tienen dónde clavarle los dientes.
sino que se ven obligados a roerse sus propias lenguas perversas. De ahí la importancia, hermanos. Mira, escuche bien. De ahí la importancia de tomar bien en serio las palabras de Cristo cuando dijo en Mateo 5:16, de la misma manera la conducta de ustedes, dice él, debe ser una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán, y subraya esto por favor, y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Esta es la esencia de lo que Pedro está hablando aquí con respecto a nuestra conducta cristiana. Él no nos exhorta simplemente a hacer algo, Él nos exhorta a nosotros a llevar vidas ejemplares, porque es la base principal para que otros conozcan del Evangelio. Es un privilegio. Es más, este es el último privilegio del cual Pedro habla en su carta. El privilegio de tener una vida cristiana ejemplar. Es un privilegio. Es un privilegio. En Mateo 5:13 al 14 dice: ustedes son, dijo Jesús, la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que se vuelva a ser salada otra vez? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y en el versículo 14 Cristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son sal, dice Cristo, y ustedes son luz, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mire, en el contexto cultural en el que Jesús estaba diciendo esto, la sal era muy valiosa. Es más, según el contexto cultural en el que Cristo estaba diciendo esto, la sal se usaba incluso para pagar los sueldos de los soldados romanos. De ahí es donde usted y yo obtenemos nuestra palabra en español, salario, que es lo que usted recibe cada semana. Entonces, si la sal, dice Cristo, no tiene sabor, no tiene valor. Así como la sal servía para pagarle a los soldados, no tiene valor. Cristo afirma que si los cristianos no se esfuerzan por hacer un impacto en el mundo que los rodea, literalmente, escuche bien, son de poco valor para Dios. Usted ha perdido el propósito de ser un cristiano, de ser un creyente. Si somos muy parecidos al mundo, escuche bien esto, perdimos nuestro valor. ¿Qué propósito hay en nosotros? Los cristianos no deberían confundirse con los demás. En lugar de eso, deberíamos de impactar a los demás positivamente con nuestras vidas, como el condimento, como el mejor condimento que usted tiene en su cocina, que le da sabor a su comida. La vida cristiana de ejemplo, en lugar de ser una responsabilidad, según Pedro, es un privilegio. Es un privilegio. Porque la única manera en la que podemos vivir esa vida cristiana de ejemplo es por medio de la fe. Es por la fe que dice la Biblia que podemos entrar en la vida cristiana, es por la fe que la podemos vivir y es por la fe que también damos testimonio de ella. Cuando comenzamos la vida cristiana al venir a Cristo para el perdón de nuestros pecados, debemos entender que lo que buscamos no se puede obtener por ningún otro medio que usted tenga, sino por la fe. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:7: vivimos por fe y no por vista. Mire, los fariseos de los días de Jesús rechazaron a Cristo porque Él les dijo esa misma verdad, que todos sus actos, todas sus acciones, ellos creían por la manera en la que hablaban, por cómo se comportaban. Cristo les dice: miren, todos sus actos justos no valen nada, sino que solo por la fe ellos podían ser salvos. Ahora es importante que como cristianos luchemos por dar un buen ejemplo con nuestra vida. Una vida cristiana de ejemplo es el tema. Y que no vayamos por la vida simplemente cambiándonos de máscara. ¿Se recuerda que le he dicho esto? Usted se pone una máscara el domingo para venir a la iglesia, pero se pone otra el lunes para ir a trabajar. Y una el miércoles y una el viernes. Y así vamos por la vida, poniéndonos máscaras. Un día, otro día, otra. Tenemos que ser reales. Y cuando hablamos de ser reales, hablamos de tener una vida cristiana ejemplar, que otros puedan ver a Cristo en mí y así dar testimonio que debo dar. Mire, Cristo ha llamado a usted, a mí, a ser sal y luz, y ambas cosas afectan todo lo que tocan. La sal, cuando cae en una comida que no tiene sabor, la sal le da sabor. La luz da vida a la oscuridad, donde sea que se entre. Pedro nos invita a fortalecer nuestro testimonio por medio de dos aspectos cruciales que él menciona en estos dos versículos. En primer lugar, ahí en sus notas, el primer aspecto crucial en el cual usted y yo podemos tener una vida cristiana ejemplar es una buena disciplina interior.
una buena disciplina interior. Mira el versículo 11, si es tan amable. Dice: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Una buena disciplina interior. Ahora, note que todo comienza, dice la Biblia, todo comienza en nuestro interior. Todo comienza en nuestro interior. Es decir, que el cambio de mi vida inicia desde adentro. Si quiero cambiar mi manera de actuar, escuche bien, tengo que cambiar mi manera de pensar. Si quiero cambiar mi manera de actuar, tengo que cambiar la manera en la que dejo que las cosas entren a mi mente por medio de música, de palabras, de conversaciones. Lo que usted le meta a su cabeza es en lo que usted se va a convertir. Debe haber un cambio en mí, convertirlo en una disciplina. Mira lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 12:2, hablando de nuestra manera de pensar. No vivan según los criterios del tiempo presente, dice el apóstol Pablo. Al contrario, subraya esto por favor, cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de actuar, de vivir, y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Ahora, me gusta cómo esta traducción lo presenta, la versión Dios habla hoy, porque él dice: cambien su manera de pensar para que cambien su manera de actuar. Así es como los cristianos tenemos ese llamado doble: no vivan según los criterios de este siglo, dice él. No debemos conformarnos a la conducta y costumbres de este mundo, porque por lo general esas conductas son egocéntricas y corruptas. Debemos rechazarla, formar parte de este mundo, pero esto debe de ir más allá del nivel de conducta y costumbres. Debe de estar firmemente arraigado en nuestras mentes, cambiar nuestra manera de pensar. Esto es interno. Esto es interno. Solo cuando el Espíritu Santo renueva, reeduca y reorienta nuestra mente es que somos verdaderamente transformados, dice Pablo. Ahora, Pedro, en el pasaje que leímos, nos exhorta a tener en nuestra vida cristiana una disciplina interna, una disciplina interna. Él no estaba regañando a la iglesia aquí. Escuche bien esto. Él se dirige en el versículo 11 a la iglesia como amados, lo que implica que ellos eran el objeto del amor de Dios y como consecuencia el objeto del amor del apóstol Pedro. Entonces tenía el deber de obedecer a aquel que los amaba, esto es, a Dios. Y la manera en la que debían corresponder ese amor era por medio de vivir para Él la clase de vida cristiana que Dios les estaba pidiendo que vivieran. Mire, como cristianos debemos desarrollar en nosotros esa clase de disciplina interna que Pedro nos pide aquí. Pedro llamó a sus hermanos en Cristo, y aquí hay dos palabras que están ahí en sus Biblias: extranjeros y peregrinos. ¿Sabe qué énfasis está haciendo eso? El énfasis que hace es el hecho de que ellos no eran miembros de la sociedad en la que vivían. Ellos eran ciudadanos de un reino mucho más grande. Pertenecían a una nación con privilegios más dichosos que los que donde ellos vivían. En Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía, dice Pablo, no está en los cielos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Pablo estaba diciendo: usted puede vivir aquí, pero usted no es de aquí. Culturalmente hablando, escuche bien, los filipenses tenían privilegios que únicamente los romanos tenían. Los filipenses. Culturalmente hablando, la ciudad de Filipos básicamente eran ciudadanos romanos. Y la iglesia a la que Pablo estaba escribiendo tenían los mismos derechos y privilegios que los ciudadanos de Roma tenían, porque Filipos era considerada una colonia romana. De igual manera, dice Pablo, los cristianos experimentaremos un día todos los privilegios especiales de nuestra ciudadanía celestial, porque es allí, dice Pablo, donde usted tiene su verdadera ciudadanía. De ahí es donde usted pertenece. Tenemos una nueva ciudadanía. Entonces Pedro nos ve a nosotros como extranjeros y peregrinos, extranjeros espirituales, como ciudadanos de otra nación. Debemos evitar ciertas cosas en nuestra vida. Vivimos en este mundo, dice Pedro, pero eso no significa que esta sea nuestra morada eterna. En primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía es el para siempre, esa ciudadanía eterna. Muchas de las cosas con las que fallamos tienen que ver con la influencia de las personas con quienes nos juntamos, los lugares que frecuentamos, las actividades que disfrutamos hacer, pero todas ellas empiezan en el corazón. Y note que Pablo las caracteriza de tres maneras, que está ahí en sus notas. Número uno, dice él, deseos de la carne. ¿Sabe qué son esos? Son esos afanes por satisfacer lo que yo quiero. Los seres humanos, en lugar de buscar a Dios, se han convertido en animales tratando de satisfacer sus propios deseos. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Somos tan egoístas y no nos hemos dado cuenta. El problema es que cuando alguien nos dice que somos egoístas, nos enojamos porque nos dicen que somos egoístas. Pero Pablo menciona una segunda categoría ahí. Él dice los deseos de los ojos. Todo lo que ve y usted anhela y trata de acumular en su vida. Pablo describe diciendo, eso no es lo que ciudadanía celestial les demanda. Y por último, Pablo menciona la vanagloria de la vida, que literalmente es la obsesión con el nivel social o la importancia que usted quiera darle. Note que las tres tienen que ver con el egoísmo que sufrimos los seres humanos. Dios, hermanos, valora ese dominio propio, un espíritu perseverante y un servicio humilde. Pedro describe a los cristianos como extranjeros, que literalmente significa al lado de la casa. Eso significa. Indica todo aquel que vive en una nación que no es la suya. Y todos aquí nos identificamos, bueno, la mayoría de los que estamos aquí nos identificamos con ella. Lo que nos enseña que como cristianos no pertenecemos al sistema de este mundo, pero vivimos con aquellos que sí pertenecen aquí. Pero también Pedro describe a los cristianos no solamente como extranjeros, versículo 11, sino como peregrinos, que es un sinónimo de extranjero. Se refiere a un visitante. Es más, la versión Dios habla hoy traduce ese pasaje como de paso por este mundo, que viaja de un país y que se pasa brevemente por ahí. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, subraya otra vez, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso somos usted y yo. Podemos vivir aquí, pero nosotros no pertenecemos aquí. En Hebreos 13:14 dice, pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos un hogar futuro. No debemos estar atados a este mundo, dice el escritor de Hebreos, porque todo lo que somos y tenemos es temporal. Y como no somos parte de este mundo, entonces debemos evitar los deseos carnales. Note que el versículo 11 nos llama a nosotros a evitar esa clase de deseos. Romanos 13:14 dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, que como parte de nuestra disciplina interna, Pedro nos exhorta a abstenernos. Note la palabra que él usa aquí, abstenernos, lo que significa que mediante la nueva vida y el Espíritu Santo que mora en nosotros, usted y yo tenemos la capacidad de refrenar nuestra carne. La carne es difícil de luchar, pero es por medio del Espíritu Santo que ya mora en usted que usted puede hacer la lucha. Aunque vivimos en una cultura que es dominada por la sensualidad y la inmoralidad, tenemos la capacidad, dice Pedro, de refrenar nuestra carne. Solamente nos podemos abstener de esos deseos cuando vivimos como extranjeros y peregrinos, reconociendo que este mundo, en primer lugar, no es nuestro hogar y que tenemos un hogar y una ciudadanía allá en el cielo. Pedro habla de los deseos carnales y esto no se limita a la inmoralidad sexual únicamente, sino que abarca todos los deseos de la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Pablo hizo una advertencia similar a la iglesia en Gálatas, al decirles en Gálatas 5:19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne que son, escuche bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes. Subraya esto, por favor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es por eso que me sorprende hoy en día que hay pastores que enseñan que tomarse una cerveza no es malo. No es malo. Es que el problema aquí, dicen, es emborracharse. Tomarse una cerveza, no. Usted puede hacerlo. Yo siempre digo, tenga cuidado cuando usted agarra un consejo de esos. Porque esa una lo puede llevar a otras cosas y esas otras cosas lo pueden llevar a otras cosas y esas otras cosas lo llevan a otras cosas. ¿Y cuándo se va a detener? La respuesta es nunca. Porque nuestros deseos, dice Pedro, están allí, tratando de hacer lo que a ellos se les antoja. Me sorprende que hay personas que enseñan que, vuelvo a repetir, tomarse una cerveza no es malo. Pero Pedro reconoce nuestra debilidad. Él no es ignorante. Pedro no es ignorante. Recuérdese que él estaba inspirado por el Espíritu Santo. El que dice que tomarse una cerveza no es malo, no estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pedro sí. Y él dice, él reconoce nuestra debilidad, diciendo que todos nosotros, que estas cosas que usted y yo deseamos, vea cómo lo describe en el versículo 11, batallan contra el alma. El ser cristiano significa pelear contra esos deseos carnales. Y la batalla continúa mientras vivamos en estos cuerpos. Ahora, note que Pedro dice que batallan, es decir, que hay una lucha interna dentro de nosotros. Esa expresión que batallan es una expresión fuerte que por lo general significa llevar a cabo una campaña militar de largo alcance. Y como todo esto lleva a cabo en el alma, dice Pedro, es algo interno, es como una guerra civil. Recuerden que una guerra civil es una guerra que se da dentro de un país, una guerra dentro del mismo país, un conflicto interno. Y Pablo habla que dentro de todo cristiano hay una lucha, hay una batalla, hay una guerra civil. Vea cómo él lo describe. Pedro dice que hay una batalla. Vea cómo Pablo describe esa lucha. En Romanos capítulo 7, versículo 15, él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Y ve, aquí está un poco confuso. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Escríbale ahí, por favor. Mi batalla de todos los días. Mi batalla de todos los días. Y aquí usted tiene, en Romanos 7:15, el grito de un hombre desesperado. Yo hago lo que no quiero, sino es el pecado que mora en mí, dice él. Describe la experiencia de cualquier cristiano que lucha cada día esa batalla. Se desata dentro de él una lucha en su interior. Nunca debemos subestimar el poder del pecado en nuestra vida. Nunca debemos intentar luchar con nuestras propias fuerzas. Dentro de nosotros se lleva a cabo una batalla campal por nuestra mente y nuestras acciones. El pecado que mora en nosotros lucha en contra del espíritu que ahora ya vive en nosotros también. Así que en lugar de enfrentar el pecado con el poder humano, debemos hacer nuestro el poder de Cristo que está a nuestra disposición. Y esta es la provisión de Dios para vencer el pecado. Él envía a su Espíritu Santo para vivir en nosotros y darnos el poder que necesitamos. Entonces debemos luchar, dice Pedro, y el apóstol Pablo dice, debemos luchar por abstenernos de ser impulsados hacia estos deseos, que lo único que quieren es destruirnos. Ejercer disciplina espiritual interna. Vuelvo a repetir, sorprende que hoy en día la gente dice, tomarse una cerveza no es malo según la Biblia. Yo tengo otros datos. 1 Corintios 9:27 dice Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Disciplinar mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga, subraye esto por favor, lo que debe hacer. Y aquí hay un contraste bien marcado. No lo que quiere hacer, sino lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Mire, el apóstol Pablo está hablando aquí acerca de esa disciplina. Disciplina es hacer las cosas aunque cueste. Disciplina es hacer ejercicio aunque su cuerpo le diga, ve y agarra una taza de café con un pan.
Disciplina es ir y hacer. Disciplina es impulsar mi vida a pesar de que dentro de mí hay una lucha que dice, yo quiero estar acostado tomándome una Coca-Cola. Disciplina es hacer lo que necesito hacer. Pablo dice, para que haga lo que debe hacer. Lo que debe hacer. Mire, el doctor MacArthur afirma que la libertad no puede ser limitada sin dominio propio, porque la carne se resiste a límites sobre su libertad. Y aquí Pablo habla del dominio propio en su vida personal. Pablo no está hablando de la vida de nadie, él está hablando de su propia vida. Y él dice, yo disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Mire, necesitamos ejercer nuestra disciplina interior para poder ganar la batalla espiritual. Tenemos el privilegio, dice el apóstol Pedro, de dar ejemplo a otros con nuestra vida espiritual. Si es cierto, vamos a enfrentar luchas constantes, enemigos silenciosos, pero si queremos ganar la batalla interna, necesitamos hacernos de una disciplina en nuestro interior. Pedro dice que es un privilegio. Pedro dice, yo tengo el privilegio de disciplinar mi vida. Ahora, note en segundo lugar. En segundo lugar, el apóstol Pedro, hablando acerca de una vida cristiana de ejemplo y de cómo podemos obtenerla, él nos menciona dos aspectos primordiales. Ya les dije el primero, pero nota el segundo, es un buen comportamiento exterior. El primero era interno, el segundo es externo. Un buen comportamiento exterior. La disciplina interna es la que se vive en mi mente, dentro de mí. El comportamiento exterior es el que yo saco a relucir todos los días. Cuando usted se enoja, cuando usted está alegre, cuando usted está en la iglesia, al igual que como usted está en su casa, cuando va a trabajar, cuando está enfrente de otros que tampoco creen de Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos el privilegio de compartir las buenas nuevas, de contarle a otros la historia más asombrosa del mundo. Pero si queremos evangelizar de manera eficaz, dice el apóstol Pedro, nuestra vida interior de cristiano debemos mostrársela a otros a través de nuestro exterior. Note que Pedro habla de nuestra manera de vivir. Mira el versículo 12, si es tan amable conmigo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. El apóstol Pedro habla de la manera de vivir. La Nueva Versión Internacional traduce ese pasaje así: una conducta tan ejemplar. Así es como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Y la Nueva Traducción Viviente lo traduce como una vida ejemplar entre sus vecinos. Entre sus vecinos. La idea es tener una buena conducta diaria, todos los días. Quitarse las máscaras y ser quien realmente es usted. Si usted todavía no ha sido regenerado, cambie. El Dios que salva es el Dios que cambia. La idea es tener una buena conducta diaria, algo de nivel alto, dice Pedro, un buen comportamiento exterior. Y la expresión buena aquí literalmente significa de hermosa forma externa. El término literalmente denota el tipo más encantador de bondad posible. Esa es la clase de comportamiento externo que usted y yo debemos tener. Pero tristemente, hoy en día nos encontramos con cristianos peleoneros, rencorosos, chismosos, mal hablados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted viene a la iglesia, que está bueno que venga, pero es tiempo de cambiar, de ser diferente, de que usted muestre a otros lo que Cristo ha hecho dentro de usted. Mire, cuando hemos sido llamados a alejarnos de todo eso, usted todavía sigue viviendo en él. Mire, el apóstol Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa eso? Mejore su manera de hablar. Esas palabras que usted hablaba antes y que disfrutaba decirlas, ya no tienen que estar en su vocabulario. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sabe qué es lo primero que usted tiene que ponerse a pensar cuando va a decir algo? ¿Lo que voy a decir va a bendecir a otros o no? Si no va a bendecir a otros, cierre su boca. No tiene que hablar todo el tiempo. Mire lo que dice Efesios 4:31 al 32. El mismo apóstol Pablo dice, quítese de vosotros toda, escuche bien, y acá hay una lista muy interesante: amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Dice Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Y luego nos da algo que usted y yo no podemos negar, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Como cristianos debe haber en nosotros una manera santa de vivir. Y santo no quiere decir perfecto, santo quiere decir apartado de vivir, teniendo una conducta buena. Dice Pedro aquí, entre los gentiles, que literalmente se refería a aquellos que aún no conocen de Dios. Aunque podemos esperar que esta gente murmure de nosotros y que nos trate de malhechores, dice él en el versículo 12. Ahorita voy a explicar eso. El asunto aquí es que por medio de mi conducta Dios puede ser glorificado cuando ellos vean mi conducta. En Mateo 5:11 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. ¿Se da cuenta? Aunque la gente hable de nosotros a través de su conducta, usted puede hacer que esa gente termine un día glorificando a Dios. Los cristianos a los que Pedro les escribió, esto es un dato interesante, estaban sufriendo una terrible persecución. Pedro le estaba escribiendo aquí no a cristianos que estaban sentados en una silla escuchando un mensaje. Pedro le estaba escribiendo aquí a cristianos que estaban siendo perseguidos por Roma. Y ellos estaban sufriendo esta persecución. Ellos habían visto amigos, hermanos en Cristo, familiares entregar su vida simplemente por creer en el Hijo de Dios. Y Pedro le escribe a esa gente y les dice, ustedes mantengan una buena conducta. Pedro les habla no del costo de seguir a Cristo, sino Pedro les habla de los privilegios de hacerlo. Y uno de ellos es dar un buen testimonio a otros. Pero a pesar de esforzarse por tener un buen comportamiento exterior, los que no creían en Cristo, les dije, tildaban a los cristianos de aquella época de malhechores. Mire, en el siglo primero, llamar a los cristianos malhechores les hacía o les recordaba a ellos las acusaciones falsas y paganas que la gente hacía en contra de ellos. Déjenme darle algunas. Los cristianos fueron acusados falsamente en la iglesia primitiva. En primer lugar, ellos fueron acusados de rebeldes en contra del gobierno romano, porque se rehusaban a inclinarse ante todo lo que tenía que ver con Roma. Los cristianos en aquella época fueron acusados de practicar el canibalismo, porque cada vez que celebraban la cena del Señor o la comunión, ellos decían que se comían la carne de un bebé y se bebían la sangre del bebé en su ritual, haciendo referencia a que Cristo dijo, cuantas veces coman esto van a comer mi carne y van a beber de mi sangre. Los cristianos en el primer siglo fueron acusados de que sus fiestas de ágape o sus fiestas de amor eran orgías descontroladas que ellos tenían dentro de la iglesia. Los cristianos fueron acusados en el primer siglo que participaban de incesto porque llamaban a sus esposas hermanas en Cristo. Los cristianos fueron acusados en el primer siglo porque decían que los cristianos eran antisociales porque no participaban de entretenimientos inmorales de la sociedad pagana en la que ellos vivían. Ellos también fueron acusados en el primer siglo que estaban involucrados en actividades subversivas que amenazaban el progreso económico del imperio romano, el imperio que dominaba en aquella época. Y por último, los cristianos fueron acusados en el primer siglo de que se oponían a la esclavitud y decían que los cristianos eran ateos porque no adoraban al César o a los dioses romanos. A eso es lo que Pedro se refiere cuando él dice, aunque los tilden de malhechores. Pero con el paso del tiempo, era claro que los cristianos no eran gente inmoral, no comían bebés, no hacían orgías, no hacían incestos, sino que, es más, ellos fueron acusados falsamente y eso fue demostrado por medio de sus vidas, su comportamiento. Los cristianos del primer siglo, la iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos. Eso es lo que está dentro de nosotros. Lo que está dentro de nosotros es lo que sale, dice Pedro, fuera de nosotros. Escuche cómo habla un cristiano. Escuche cómo habla un cristiano, cómo se expresa un cristiano de otros y cuáles son sus temas recurrentes o lo primero que sale de su boca
Y eso es lo que está en su interior. Lo que está dentro de él. Porque lo que está dentro de nosotros, tarde o temprano, va a salir afuera. Mire, Cristo lo dijo más simple. En Lucas 6:45. El hombre bueno, dijo Jesús, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y subraya esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se da cuenta? Yo le dije que lo que está dentro de nosotros un día va a salir afuera. Bueno, Cristo lo hizo más simple. Él dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, del mal tesoro saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús, hermanos, nos recuerda que nuestro hablar y nuestras acciones revelan lo que creemos. Hable con un cristiano, vea sus temas recurrentes, mire qué es lo primero que sale de su boca y usted puede darse cuenta qué es lo que hay dentro de esa persona. Pedro dice, es tiempo de cambiar, tener una vida ejemplar. Es un privilegio. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestros corazones, dice aquí Pedro, no han sido cambiados. Lo que está en nuestro corazón se refleja en nuestro vocabulario y en nuestra conducta. Mire lo que dice Mateo 15:11. Cristo, refutando a un grupo de fariseos que estaban acusando a sus discípulos de no lavarse las manos para comer, y eso era un pecado grande en aquella época, no era como una falta a la ley el no lavarse las manos para comer, porque ellos decían que si usted toca muchas cosas durante el día y no se lava las manos para comer, esas cosas que usted tocó estaban contaminadas y esa contaminación entra a usted. Cristo dice, no es lo que entra, es lo que sale lo que contamina. Cristo dijo en Mateo 15:11, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella, lo que contamina al hombre. Usted puede comer con sus manos bien limpitas, pero puede tener un corazón tan sucio y eso va a contaminar su vida. William Barclay, el comentarista, dice que el hecho notable de la historia es que las vidas de los cristianos realmente derrotaron a las calumnias de los paganos, las calumnias que ya les dije hace un momento. Al principio del tercer siglo, Celsus, un emperador, hizo el ataque más famoso y sistemático sobre todos los cristianos, en el cual los acusaba de ignorancia, de necedad, de superstición y de todo tipo de cosas. Pero subraya esto, nunca de inmoralidad. Los cristianos pudieron haber sido acusados de todo eso, menos de vidas inmorales. Pedro habla aquí, hermanos, en el versículo 12 del día de la visitación. Y en el Nuevo Testamento, el día de la visitación indica una bendición, la redención, el día de la salvación. Pedro dice que esta gente que nos ve y nos escucha cada día, por medio de nuestro testimonio, ellos van a conocer del amor de Dios. El apóstol usó esa expresión para mostrar que al ver las buenas obras y la virtud cristiana en la vida de todos los creyentes, los que no conocen de Cristo van a tener el privilegio de glorificar a Dios cuando Él los visite y los alcance con su salvación. Es su actitud la que hace la diferencia. En alguna ocasión les conté esto, pero hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad de ser supervisor en Ashley, en shipping. Y cuando fui supervisor, me dediqué que cada vez que le dieran los cheques a los trabajadores, ¿verdad? Que eran como 20 trabajadores. Cada vez que yo les daba los cheques a los hispanos, que eran más hispanos los que tenían el grupo, lo que hacía es que los cheques tenían una orejita al lado que se dobla, se rompe y se tira. Entonces me dediqué a agraparle un tratado a todos los cheques que llegaban a mi mano. Yo les grapaba un tratado en esa orejita que iban a tirar. Así nadie se iba a quejar, ¿verdad? Nadie podía ir a la oficina y decir, mira, este le puso una grapa a mi cheque. Era la orejita que usted iba a tirar. ¿Alguien lo podía leer? Alguien así como lo arrancaba lo podía tirar. Entre todas las cosas, creo que en alguna ocasión, ¿verdad? Se me olvidaron los tratados y no llevé tratados esa vez. Y alguien que era el que menos yo pensaba que me iba a preguntar por los tratados, se me acerca este muchacho mexicano, ¿verdad? Nacido en Texas. Trabajamos juntos mucho tiempo, un buen trabajador, pero yo sabía los problemas en los que él andaba, ¿verdad? Y él, el que menos que yo pensaba, se me acerca y me dice, mira, ¿dónde está aquel papelito que nos habla de Dios? ¿Dónde está el papelito que nos habla de Dios? Y desde ese día
me propuse que me podía faltar lo que sea, menos tratados en la mochila o en el carro. Hermanos, es nuestra conducta. Y el que menos usted piensa que va a ser afectado, ese es el que un día le va a preguntar, mira, ¿dónde está el papelito? Ese papelito que habla de Dios, ¿dónde está? Mira lo que dice el Salmo 106:4. El salmista, hablando acerca de ese día de la visitación, dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Subraya esto, por favor. Visítanos con tu salvación. La idea básica, hermanos, es que esta gente que no conoce de Cristo, es por su testimonio que un día van a conocer del amor y la misericordia y la paz y la bondad que solamente Dios puede darle a todos los seres humanos. Así que termino con esto. El dar un buen testimonio es parte de los privilegios que tenemos como cristianos. Y cada privilegio tiene un llamado especial. Este llamado de esta tarde, este llamado es un llamado a actuar y hablar. Actuar como Él actúa y hablar como Él habló. Para que otros puedan conocer del amor de Cristo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo está su andar? ¿Cómo está su comportamiento diario? ¿Cómo es conocido usted donde usted trabaja? ¿Cómo es que usted lo conocen en su hogar? Déjeme hacer otra pregunta. ¿Qué tal su comportamiento con otros que no creen de Cristo? ¿Es usted de aquellos que en lugar de ser luz, más bien se parece a ellos? Usted perdió el sabor. Y recuérdese que cuando la sal pierde el sabor, la sal pierde el valor. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Cómo está su hablar? ¿Su boca bendice a otros? ¿Se encarga usted de bendecir a otros o de maldecir a otros? ¿Se encarga usted de recordarse? Esto no es la manera en la que yo tengo que hablar. Ahora Cristo vive en mí. Y la última pregunta es, ¿cuáles son las expresiones delante de otros cristianos, delante de otros que no son cristianos, que salen de su boca? Si usted no es el mismo hablando con cristianos y con los que no son cristianos, usted es un hipócrita. Usted es un hipócrita. Pedro dice aquí que tenemos un privilegio, el privilegio de dar testimonio a otros. Aprovechelo, aprovechémoslo todos. Donde quiera que estemos, podamos ser luz y sal. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Y gracias por el privilegio que nos das de escucharla. Gracias por terminar esta serie en victoria, Señor. Reconociendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, gracias por la cruz. Gracias por tu amor. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nuestros pecados. Gracias porque podemos aprender de Él. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos un gran ejemplo. Y no solamente eso, tenemos grandes apóstoles en las Escrituras que nos han enseñado que nuestra conducta dice mucho más que lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos. Es nuestro actuar y nuestro hablar el que debe de cambiar. Señor, permite que este mensaje pueda hacer la diferencia. Que el día de mañana de verdad nos recordemos quiénes somos, la identidad que tenemos en ti. Que el día de mañana nos levantemos listos para ir a trabajar y que nuestro primer pensamiento sea: hoy tengo que dar un buen ejemplo donde sea que esté. Hoy tengo que hablar cosas que bendigan a otros donde sea que esté. Pero si mis actitudes van en contra de lo que tú estás hablando, estoy simplemente jugando a ser cristiano. Permite que terminemos con el juego y podamos vivir de la manera en la que tú quieres que vivamos. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias porque esta serie nos vino a enseñar que sí, seguir a Cristo tiene un costo. Tomar nuestra cruz, ser fieles, seguir, estar dispuestos a entregar nuestra vida. Pero aparte de tener costos, tenemos grandes privilegios. Privilegios incomparables
que tenemos como extranjeros y peregrinos en este mundo, los privilegios de cada cristiano. Gracias por tu amor. Bendice este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.